Bueno, ahí estamos grabando. Bueno, entonces como les venía contando, para aquellas funciones pares, A sub 0 y A sub n, obviamente que van a tener un determinado valor, y B sub n es igual a 0. Y para las impares, tenemos que A sub 0 igual a 0, A sub n es igual a 0, y se calcula B sub n. Bueno, esto de las funciones pares, ustedes saben que una función, todo esto es un repaso, porque para las funciones pares, f de menos x se verificaba que era igual a f de x, y para las impares, f de menos x es igual a menos f de x. El ejemplo concreto de una función par es la función coseno. Esta función, otra función, un ejemplo, es esta. Sí, vamos a suponer que esté como, bueno, habíamos visto funciones para funciones periódicas de periodos míos, funciones de periodo arbitrario. Y las impares, la función más representativa es la función seno. Otra función también representativa es la función escalón. Bueno, escalón o función signo. ¿Recuerdan? Para un valor, por ejemplo, positivo aquí, me va a dar el mismo valor que para ese mismo negativo. Igual que aquí, por ejemplo. En cambio, si la función es impar, este valor, si lo repito aquí, y esto es x y esto es menos x, este valor es negativo. ¿Se entiende? Por eso también acá en las funciones impares, fíjense que el A sub 0 que representa el término medio, el término continuo es 0. ¿Ok? Bueno, esto es de funciones pares e impares, que creo que por ahí andábamos la última clase que dejamos de plantear esto. Entonces hoy vamos a concluirlo, así ya ingresamos al segundo tema que creo que ya está trabajando en la parte práctica Guillermo. Les quiero preguntar, ustedes en análisis matemático 2, ¿vieron ecuaciones diferenciales? ¿Sí? ¿Hasta dónde llegaron? ¿No se acuerdan? ¿Eran todos de primer orden? Sí, eran ¿Vieron todos las de primer orden, eso me acuerdo. Va, creo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo voy a comenzar en la teoría con las de ecuaciones de segundo orden, y hasta allí vamos a hacer toda una serie de repaso en la parte práctica en la mano de Guillermo. Y si es necesario retomar alguna cuestión teórica, lo hacemos. Bueno, entonces ahora, dicho esto, vamos a comenzar con lo que nos queda de Fourier, que es la forma exponencial de la serie, y luego, para funciones que se repiten una sola vez en el tiempo, que no podemos aplicar esto mismo, porque estos son para funciones periódicas, funciones que se repiten en el tiempo. Entonces vamos a ver lo que conocemos como integral de Fourier, y como consecuencia de ello, también se conoce como par de transformación, porque aparece la transformada de Fourier. Bueno, vamos a borrar.
Entonces hoy vamos a comenzar la clase de hoy con, la clase de hoy es 9. 09 del 8 del 20. Con la forma exponencial. Forma exponencial de la serie de Fourier. ¿Sí? Bueno, vamos a, primero de todo vamos a decir, bueno, vamos a primero expresamos la serie de Fourier, como la veníamos viendo. A sub 0 más la sumatoria desde n igual 1 hasta el infinito de a sub n por el coseno de nx más, perdón, si esto es t, bueno, ahora lo dejo ahí, ahora lo completamos, más b sub n seno de n veces. ¿Y cómo lo completamos? Nosotros sabemos que x aquí, nx, n veces x representa el ángulo de este coseno, es el ángulo, ¿cierto? Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con coseno de tita, por ejemplo, coseno de alfa, seno de tita, seno de alfa, beta, lo que sea. Ahora bien, este tita en nuestro espacio angular lo definíamos como omega t, o sea, velocidad angular por t. Si esa velocidad angular, que sería tita sobre t, lo despejamos y me queda omega t, la reemplazamos aquí y en vez de poner este omega solo, le ponemos omega sub 0, sigue representando la velocidad angular, omega sub 0, que es un determinado valor. ¿Y quién era esto? Omega era 2pi por f sub 0. O sea, estoy hablando entonces de que omega representa un valor en función de la frecuencia. Bueno, todo esto ya lo saben, ¿cierto? ¿Cómo puedo reemplazar yo aquí? Vale decir que si pongo f de t, en vez de poner nx, voy a poner n omega sub 0 t. Omega sub 0 t. ¿Está? O sea, esta explicación es para poder escribir la serie de Fourier como la teníamos nosotros conocida. ¿Alguna pregunta? No, profe. De la misma manera, al hacer este cambio, o sea, más que nada un reemplazo, reemplazamos. También vamos a definir, en función de las ecuaciones de Euler, que vimos hacer en la parte de complejos, que el coseno, nosotros habíamos visto que el coseno de x era igual a e a la ix más e a la menos i por x sobre 2. Y que el seno de x era igual a e a la ix menos e a la menos ix sobre 2i. Estas ecuaciones de Euler que habíamos planteado vinculaban un coseno real con algo imaginario, algo complejo. Un seno real con algo complejo. Estas ecuaciones de Euler nos permitía, de alguna manera, después, en situaciones de trabajar con números complejos, que cuando nos quedaban raíces complejas, por ejemplo, bueno, ya lo vamos a ver bien en detalle después cuando veamos ecuaciones diferenciales, se transforman en senos y cosenos, funciones oscilantes, o las famosas oscilaciones, matemáticamente hablando. Bueno, reitero, esto es lo que habíamos visto nosotros con Euler.
Ahora bien, si en vez de poner X, ponemos N omega sub 0 T, tenemos que poner aquí coseno de N omega sub 0 T igual a E a la I. Y aquí tendríamos que poner N omega sub 0 T más E a la menos I por N omega sub 0 T sobre 2. De la misma forma, el seno de N omega sub 0 por T igual a E a la I N omega sub 0 T menos E a la I negativo N omega sub 0 T, todo dividido 2 por I. 2 por I. 2 por I. Bien. Entonces, Euler nos dice esto. Lo que vamos a hacer ahora es reemplazar en la serie de Fourier dada por las ecuaciones de Euler. De manera tal que al ingresar este coseno que tiene este valor en lugar de este, me va a quedar A sub n que multiplica a todo esto, y acá me va a quedar B sub n que multiplica a todo esto. De manera tal que reemplazando y ordenando, me va a quedar que f de t va a ser igual a sub 0 más la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito. A sub n, sacando factor común ya, sobre 2 más B sub n sobre 2 por I, factor común de E a la I N omega sub 0 T. Porque aquí me aparece multiplicada por A sub n y aquí me aparece multiplicada por B sub n. Por eso hago este reordenamiento. ¿Sí? E a la I N omega sub 0 T. Más A sub n sobre 2 menos B sub n sobre 2i por E a la menos I N omega sub 0 por T. Fíjense entonces que reemplacé y ordené, quedándome, sacando factor común, esto me queda así. ¿Está bien? Bueno, lo que vamos a hacer ahora, vamos a suprimir el... Fíjense. ¿Cómo pasábamos este I hacia arriba? Menos I. Menos I. Muy bien. Entonces, aquí, este I que está aquí abajo, yo lo voy a poner aquí arriba, pero le voy a cambiar el signo acá. Y lo saco del denominador. ¿Se entendió? Sí, profe. Este I lo voy a poner arriba y esto es más. Y lo saco de aquí abajo. Bueno. Entonces, esto es un común denominador. Vamos a llamar a todo esto, vamos a llamar C sub n. Y a todo este número complejo le vamos a llamar C de menos n. Coeficiente, no se ve bien, tengo la lapicera muy gruesa, a ver, el trazo muy grueso. C de menos n, ahí está. Coeficiente sub n y coeficiente de menos n.
Al llamarlo así y al reemplazar, f de t va a ser igual a sub 0 más n igual a 1 hasta infinito, de c sub n, todo esto es c sub n, por e a la i n omega sub 0t más c a la c menos n, sub menos n, por e a la menos i n omega sub 0t. Bueno, quedándome de esta manera. Bien, si ahora nosotros planteamos lo siguiente. Este n va a ir desde 1 hasta el infinito. Significa que este n que está aquí va a variar de 1 a infinito. Y este menos n que está aquí va a variar, como es negativo, hasta menos infinito. Porque cuando n vale 1, me queda c sub 1, c de menos 1. Cuando n vale 2, c sub 2, c de menos 2. Cuando vale 3, cuando vale infinito, c de infinito, sub infinito es c de menos infinito. Vale decir que cuando esta sumatoria n varíe desde 1 hasta infinito, estos coeficientes van a variar de menos infinito a infinito. Desde menos infinito a infinito. O sea, decimos así. Si n va desde 1 a infinito, entonces los coeficientes van a variar desde menos infinito a infinito. ¿Está bien? Inclusive pasando por el 0. Inclusive pasando por el 0. Vamos a suponer que si n es igual a 0, vamos a suponer que si n es igual a 0, me quedaría c sub 0. C sub 0. Si n es igual a 0, todo es 0. E a la 0 es 1. Y aquí me quedaría también e a la 0 es 1. Y aquí me quedaría c sub 0. ¿Sí? C sub 0. Entonces, el c sub 0 correspondería al término a sub 0, que sería el término continuo, el término promedio, el término de corriente continuo, bueno, como lo habíamos llamado varias veces, que lo definimos así. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando n varíe desde 1 al infinito, o inclusive pasando por 0 para que me involucre la sub 0, esta serie f de t se va a transformar en una sumatoria que va a ir desde menos infinito a más infinito, y voy a poner solamente esto. C sub n por e a la i n omega sub 0t. Nada más. En donde c sub 0 corresponde a la sub 0. Y fíjense, cuando tomo valores negativos, me aparecen estos. Y cuando tomo valores positivos, me aparecen estos. O sea que esta serie reemplazaría todo esto. Pero fíjense cómo cambió desde menos infinito a infinito. Bueno, esta serie así dada, esta serie así como está, se llama serie exponencial de Fourier. Serie exponencial de Fourier. Y en esta serie tendríamos que calcular ahora, para poder hallarla, el coeficiente C sub n.
O sea, la función f de t la podemos desarrollar mediante una serie exponencial de este tipo, donde c sub n, que es el coeficiente, lo calculamos de la siguiente manera. Hasta aquí. ¿Vamos bien? Vamos a hacer todas las preguntas que quieran. De todas maneras, como siempre les digo, vayan interrumpiéndome si hay algo que no, si tienen dudas, me preguntan, obviamente. O sea, pasamos de la serie trigonométrica de Fourier a la serie exponencial. La única herramienta matemática que vimos en esta etapa son las ecuaciones de Euler. Nada más. Después es todo álgebra. Como necesito espacio, tendría que borrar la parte de por aquí. Bueno, fíjense que C sub n, que está aquí, C sub n, C sub n, lo habíamos definido como A sub n, acá está, ¿ves? A sub n, menos I, B sub n, y este 2 lo ponemos como común denominador. Ahí está. Muy bien. Entonces ahora, voy a borrar esto que ya lo tenemos. Simplemente voy a reemplazar. ¿Quién era A sub n y B sub n? Eran los coeficientes de la serie trigonométrica de Fourier. Y que ya lo conocíamos a esos coeficientes. Entonces, reemplazando A sub n y B sub n, me queda, acá quedaría 2 sobre t, en donde t es el periodo, y este 2 que aparece de Euler. La integral entre 0 y t o menos t sobre 2 y t sobre 2 de la función f de t por el coseno de n omega sub 0 t diferencial de t. Este sería A sub n, con este 2. A eso ahora le resto menos I B sub n, sería también 2 sobre 2t, la integral entre 0 y t. Estoy reemplazando ahora B sub n, que era f de t, en vez de ser coseno, era el seno de n omega sub 0 t diferencial de t. O sea, acá no hemos agregado nada nuevo, simplemente tomamos el coeficiente C sub n y reemplazamos a n y bn por lo que ya conocíamos de la serie trigonométrica de Fourier. ¿Está claro? Sí, Bueno, profe. bueno, perfecto. Bueno, acá lo que puedo hacer, como es una misma integral, poner la integral, voy armándola así, entre 0 y t, este coeficiente que está aquí y este está aquí, son lo mismo, o sea que lo que puedo hacer es extraerlo. Bueno, acá me queda 2 sobre t. Y como es una sola integral, la misma f de t, o sea que puedo ir poniendo f de t coseno de n omega sub 0t menos seno. Bueno, acá aparece el i. Menos seno de n omega sub 0t. Diferencial de t. Fíjense que lo único que hice fue juntar todo en una sola integral entre 0 y t. Este coeficiente es el mismo. Y aquí me queda f de t, que también está en ambos, me queda coseno menos el seno. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratar de agrupar esto que está aquí mediante Euler.
el coseno, este coseno, por las ecuaciones de Euler, era igual a E a la I n omega sub 0t más E a la menos I n omega sub 0t, ¿sí? Sobre 2 menos I por el seno. ¿Quién era el seno? E a la I n omega sub 0t menos E a la menos I n omega sub 0t sobre 2 por I. Esto era el seno. Este I con este I se cancela. Entonces me va a quedar E a la J n omega sub 0t dividido 2 más E a la I n omega sub 0t sobre 2. ¿Sí? ¿Y a qué me va a quedar? Más E a la, bueno, E a la menos I n omega sub 0 sobre 2. Y esto. Muy bien. Esto que está aquí, yo me equivoqué, no es, es menos acá. Menos. Esto que está aquí, si lo agrupo, bueno, voy a borrar esto que ya está cancelado para que se vea más claro. Este 2 lo voy a distribuir. Este 2 lo voy a distribuir. Y fíjense, este con este se van a cancelar, este término con este término se van a cancelar porque son los mismos y están restando. Y menos con el menos se transforma en más. Menos con el menos se transforma en más. Vale decir que me va a quedar este término sumado a este otro que es el mismo. Me queda 2 veces. Dividido 2. Por lo tanto, el resultado de todo esto es E a la I n omega sub 0t. Sería negativo el exponente ahí. ¿Perdón? No ¿Qué me sería dijiste? E elevado a la menos IN omega Sí, 0t. este. Menos más. Ah, acá. Perdón. Bueno, entonces, si esto está aclarado, para ir generando espacio voy a borrarlo. Vale decir que reemplazando, todo esto recuerden era E. Me queda 2 sobre t, que va a ser 1 sobre t, porque se cancelan los dos, la integral entre 0 y t de f de t por E a la menos I n omega sub 0 t diferencial de t. Bueno, por lo tanto, fíjense que tenemos, esto era esto que está aquí, lo voy a volver a poner aquí. Tenemos el coeficiente C sub n, que es esto. Y tenemos la forma exponencial, que era esta. Entonces, ahí podemos observar lo siguiente. Que dada una función f de t, la podemos desarrollar por medio de la serie exponencial de Fourier, cuyo coeficiente lo obtenemos de esta manera. 1 sobre t, aquí ponemos f de t, resolvemos y encontramos el coeficiente C sub n. ¿Se entiende? Entonces, tenemos la serie trigonométrica de Fourier en donde aparecen los coeficientes A sub 0, A sub n y B sub n,
que mediante las expresiones que ya conocíamos se pueden encontrar y podemos desarrollar f de t, que es periódica, cuyo periodo es t. De la misma manera podemos encontrar la serie exponencial de Fourier mediante estas dos expresiones. Esta sería la serie y esta serían los coeficientes de esta serie. Bueno, esto que acabo de hacer, bueno, obviamente que era serie exponencial de Fourier, pero la vamos a utilizar para resolver ahora la integral de Fourier. Por eso lo vemos. Lo vemos. Es como que lo necesito ahora para lo que sigue. Pregunto, ¿hasta aquí cómo vamos, chicos? ¿Bien? Todo bien, ingeniero. Más o Por mi menos. parte, Bueno, bien, profe. bueno, falta poquito y terminamos. Parece mucho lío, pero cuando se lo ponen a ver detalladamente, todo lo que hemos aplicado acá es fácil. Lo único nuevo que hemos aplicado acá es Euler, que no es nuevo, es conocido, nada más. Bueno, esta fórmula la vamos a usar, pero yo lamentablemente lo tengo que borrar porque no tengo más pizarra. Así que usted la tiene copiada, después cuando yo digo, bueno, recuerden las expresiones estas, bueno, la vamos a retomar. ¿Está claro? Profe, Señor, ¿tiene algún nombre el coeficiente S sub n o solamente coeficiente S sub n? no, este se suena el coeficiente, es como estos que están aquí. Sí, sí, viste que el primero Nada era más que medio. se suene, bueno, A sub 0, suene, B suene los de la trigonométrica. Se suene el coeficiente, no tiene ningún nombre, coeficiente, es un coeficiente de la serie exponencial de Fourier, nada más. Y fíjense en que Escribió arriba de serie exponencial de Fourier que no se lee, o yo no leo. No sé. acá abajo, Arriba de ese renglón, sí. ay, no te entiendo lo que me decís. ¿Cómo? Arriba de serie exponencial de Fourier, ¿qué escribió? Que C sub 0 es igual a A sub 0. C sub 0 bien. es igual a A sub 0. Porque acá cuando n vale 0, me queda e a la 0 es 1. Y me queda C sub 0 aquí. ¿Sí? Bueno. ¿Puedo borrar? Puedo borrar. Bueno, ahora vamos a pasar a Fourier, siempre con Fourier, pero ya con lo que conocemos como integral. Integral de Fourier. Bueno. Nosotros lo que venimos haciendo es lo siguiente. Vamos a hacer un pequeño dibujito con un pulso. Este pulso va desde un determinado valor a, bueno, todo sobre 2 es lo mismo, es un número cualquiera, a menos a sobre 2. Y el periodo sería este, porque aquí se vuelve a repetir el pulso. Es una función periódica. Que son pulsos. Esto puede ser una tensión, por ejemplo, una V, y esto es tiempo, y esta altura de este pulso puede ser un valor V sub 0. Bueno, el periodo, este sería T sobre 2, y este sería menos T sobre 2. Significa que el periodo es T. ¿Está bien? Bueno. Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente ahora. Vamos a plantear, a ver si tiene tinta más, tiene más fino esto. Vamos a plantear
que este periodo t tiende a infinito. Si t tiende a infinito, fíjense que esto se va a ir al infinito, esto se va a ir al infinito. En conclusión, me va a quedar solamente este pulso. Si t tiende a infinito, me queda este pulso. Quiere decir que me aparece un pulso por única vez. ¿Por qué, profe, si usted tiende al infinito aparece ese único pulso? No entendí. Ay, Dios mío, a ver, espera, voy a levantar el volumen porque no te entiendo lo que me preguntas. No. ¿Cómo me decís? ¿Por qué cuando t tiende al infinito aparece ese único pulso? Ah, porque este es el periodo t, que va desde 0 a t sobre 2 y desde 0 a menos t sobre 2. Si t tiende a infinito, este punto que está aquí se va al infinito. Y este punto que está aquí se va al menos infinito. Por lo tanto, al irse al infinito, me queda este solo pulso. Y bueno, ya no, conceptualmente no se repite más. Bien, entendí. Gracias. Ahí aparece por única, es como que es una función que aparece por una sola vez, nada más. Entonces, este pulso que aparece por una sola vez, también nosotros lo podemos desarrollar y vamos a ver que podemos encontrar ya no la serie, vamos a encontrar la integral de Fourier. Entonces, para eso vamos a plantear lo siguiente. Si t tiende a infinito, aparece un solo pulso. Entonces, el coeficiente C sub n el coeficiente C sub n de la forma exponencial de Fourier, que era igual a 1 sobre t, la integral, entre, bueno, yo había puesto antes 0 y t, ahora voy a poner entre menos t sobre 2 y t sobre 2, que es lo mismo, porque el periodo es t. Acá habíamos puesto f de t, ¿se acuerdan? Hace un momentito. Por e a la menos i, n omega sub 0 t. Diferencial de t. Esta era C sub n, que era el coeficiente de la serie de exponencial de Fourier. Bien. Ahora vamos a plantear otra, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a reemplazar este omega de la siguiente manera. Miren, si yo tomo un término enésimo más 1, por ejemplo, de omega sub 0. Por ejemplo, n igual a 10, tomo el término 11, uno más. Y le resto el anterior, omega sub 0, esto obviamente me va a dar un incremento de delta, un incremento omega, delta omega. ¿Está bien eso? El valor siguiente menos el anterior me da un incremento delta omega. ¿Vamos bien hasta ahí? Si yo desarrollo esto, me va a quedar n omega sub 0 más omega sub 0 menos n omega sub 0. Por lo tanto, este con este se cancela, me queda que omega sub 0 es igual a delta omega. Bien. Dicho esto, lo ponemos acá en un costadito. Que omega sub 0 ahora va a pasar a ser delta omega. Por esto. Muy bien. Otra cuestión que vamos a necesitar. El periodo periodo t, era igual a 2pi sobre del omega sub 0. Sería 2pi sobre omega sub 0. ¿Se acuerdan de esta expresión?
Si reemplazo omega sub 0 por 2pi por f, llevando 2pi me queda que el periodo era el inverso de la frecuencia. ¿Se acuerdan de eso? Bueno. Entonces, como el periodo era 2pi sobre omega sub 0, yo ahora lo que voy a poner es 2pi sobre, en vez de omega sub 0, voy a poner delta omega. Le adelanto. ¿Por qué lo llevo a esta forma? Porque ya van a ver ahora que cuando hablábamos de la serie, como tiende al infinito vamos a plantear un límite. Un límite. Y van a ver cómo necesitamos poner delta omega para que se transforme en un diferencial de omega. ¿Ustedes se acuerdan cuando veíamos series? Integración. Pongo este ejemplo para que vean de dónde sale todo esto. Por ejemplo, una sumatoria. Acá poníamos f de un valor arbitrario de la función por un delta x. Cuando planteamos, recuerdan esto, cuando planteamos, por ejemplo, esto era una sumatoria, en integrales planteábamos una suma infinita, haciendo la partición casi cero, o sea, teníamos dos aspectos para sacar la integral, ¿se acuerdan? Hacer casi cero el delta x, que era un límite, cuando delta x tiende a cero, o que el número de divisiones debajo de la curva crezca infinito, era el otro límite, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso o le estoy haciendo más lío? Esto era una función. Desde aquí hasta aquí, si yo tengo esta división y hacía la suma, me daba un valor discreto, un valor. Ahora, este delta x, que se haga cero, es lo mismo que el número de divisiones crezca a infinito. Que esto tienda a cero es lo mismo que n tiende a infinito. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, acá cuando tomamos el límite, porque se van a infinito, los extremos, tomemos el límite, este incremento de omega se va a transformar en diferencial de omega. Así como este incremento en x se transformaba en diferencial de x. Están muy en silencio, ¿no? ¿Siguen estando en clase? Sí. Han apagado Sí, la profe. cámara. Veo 2 alumnos en clase. Bueno, hagan alguna señal de que están, porque si no es como que se me van. Sí, Bueno, estamos, miren. Bueno, perfecto. Vamos entonces a, dicho todo esto, lo vamos a anotar por aquí, que t es igual a 2pi sobre delta omega. Bueno, estamos parados aquí. Planteamos entonces el coeficiente de la exponencial de Fourier, que está aquí. Después dijimos que omega sub 0 es delta omega. Entonces el periodo era igual a esto. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Si este t de esta expresión, el t pasa al otro miembro multiplicando, me va a quedar C sub n por t, igual a la integral. Pero t sobre 2 y t sobre 2 de f de t por e a la menos i n omega sub 0 t, diferencial de t. Fíjense en que esta integral, al estar con e a la in, me va a quedar un número complejo. Me va a quedar un número complejo. O sea, vale decir que este resultado es una función que va a depender de i n omega sub 0. O sea, es una función, el resultado no sé cuánto vale, pero es una función compleja. Cuando lo resuelvo me va a dar complejo.
sea, me va a quedar de esta manera. Ahora bien, por otro lado, este era el coeficiente y la serie exponencial que dije que la recordáramos porque la íbamos a utilizar. Recordando entonces, me queda que la función se podría desarrollar mediante una suma de menos infinito a infinito de c sub n por e a la i n omega sub 0t e a la i n omega sub 0t. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es reemplazar este c sub n, reemplazar este c sub n por lo que acabamos de poner arriba. Desde menos infinito a infinito. C sub n, que es f de i n omega sub 0. Y bueno, acá para que me quede C sub n tiene que pasar a ser dividido t. O sea, C sub n, este t lo pasó dividiendo y me queda esto. Reemplacé C sub n por e a la i n omega sub 0 t. Reemplacé eso. Me quedó la... Ahora bien, este t, yo no sé si borrarlo, no, lo vuelvo a escribir. Igual. Vamos a hacer lo siguiente. Miren qué fácil. Ahora reemplazo. F de i n omega sub 0 sobre t, que vale 2pi dividido delta omega. 2pi, y acá lo voy a poner, ya me estaba traicionando, ya, delta omega. 2pi dividido delta omega, que estaría aquí, delta omega, lo llevo ahí arriba. Y acá pongo e a la i n omega sub 0 t. O sea, queda la función dividido 2pi por e a la i n omega sub 0, incremento de omega. Incremento de omega. Y aquí es donde decimos lo siguiente. Si t tiende a infinito, todo esto, cuando t tiende a infinito, implica que delta omega tiende a diferencial de omega. ¿Está claro? Cuando t tiende a infinito, delta omega tiende a diferencial de omega. Entonces, esta sumatoria se va a transformar en una integral. ¿Se alcanza a ver ahí? ¿No lo corta? Sí lo corta. A ver. Esto era f de t. Entonces, esta sumatoria, si t tiende a infinito, se transforma en una integral de menos infinito hasta infinito, es una integral de menos infinito a infinito. Este 2pi que está en el denominador, yo lo puedo extraer y pongo 1 sobre 2pi afuera de la integral. Y el n omega sub 0, en donde aparece en todos lados, lo reemplazo directamente por f de i por omega, nada más, para no poner en omega sub 0, por e a la i omega t diferencial de omega. A ver.
Y me queda esa expresión que está ahí. ¿Está bien? Pero, miren ahora, voy a borrar acá, así lo hago aquí cerquita nomás. Miren ahora, esta función I de n omega sub 0, que estaba, la obteníamos partiendo del coeficiente, ¿la ven? F de I en omega sub 0, que es esta que está aquí. Si t, esta t que está aquí, esta t, tiende a infinito, esta me va a quedar una integral. Si esto tiende a infinito, me va a quedar de menos infinito, y este t tiende a infinito, me va a dar infinito. Desde menos infinito a infinito, de f de t, y también aquí voy a poner e a la menos i omega t directamente, diferencial de t. Entonces, ¿qué obtengo aquí? Un par de integrales. Estas dos que acabo de poner en rojo. Por un lado, la función f de t, que es 1 sobre 2pi, desde menos infinito a infinito de f de i omega, que es una función compleja, por e a la i omega sub t, diferencial de omega. Ahora vamos a ver de qué le vamos a poner nombre a esto. ¿Y quién es f de i omega? Es la integral de menos infinito a infinito, y yo aquí pongo la función dada, f de t, y resuelvo. Por lo tanto, mediante esta expresión puedo calcular f de n de i, que también lo podemos escribir como f de i omega. Entonces, f de i omega lo calculo de esta manera, porque conozco la función. Una vez que conozco f de i omega, lo reemplazo aquí y puedo conocer la función inversa, que es f de t. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué pasa que hay tanta risa? Carrizo. Bueno, está bueno que lo tomemos este tema así. Parece mucho lío, pero es simple y caminista. Entonces aquí lo que vamos a decir es lo siguiente. Cuando t tiende a infinito, de este periodo en el análisis que hacemos nosotros matemático, cuando t tiende a infinito, me queda un solo pulso. No podemos aplicar la serie de Fourier, la serie trigonométrica. Entonces vamos a poder desarrollar lo que se conoce como integral de Fourier, en donde estas dos expresiones que acabamos de hallar y que están remarcadas aquí en rojo, se llaman par de transformada de Fourier. Par de transformada de Fourier. Entonces, ¿cómo lo generalizamos? Voy a borrar esto por aquí para generar espacio. ¿Cómo generalizamos este par de transformadas? Diciendo lo siguiente. Entonces, la ecuación esta y esta constituyen un par de transformadas. Un par de transformadas. Par de transformadas de Fourier. De Fourier. Bien, entonces le escribimos así. F de J omega es igual
Y fíjense en que utiliza la letra tau mayúscula, que es algo así, para identificar la transformación. ¿De quién? De f de t. F de j omega es la transformación de f de t. ¿Y quién será f de t? La antitransformada de f de omega. Un par de transformadas. Llamada antitransformada o la integral de Fourier, como ustedes quieran llamar. Antitransformada o la transformada de Fourier. Bueno. Obviamente que esto de las transformadas están tabuladas. Dada una función, vamos a la tabla y obtenemos su transformación. Están tabulados todos. Entonces, aquí terminamos con Fourier. La idea es esta, que quiero que quede el concepto, más allá de todo este análisis matemático. La idea es que cuando la función es periódica, yo la puedo desarrollar mediante una serie trigonométrica de Fourier. Eso es cuando tiene periodo 2π o periodo arbitrario. Ahora, para aquellas funciones que aparecen una sola vez en el tiempo, y que ustedes lo van a ver bastante a esto, la función delta de Dirac, se llama Dirac. Es un pulso que aparece única vez, un pulsito, y no se repite. Entonces eso merece un tratamiento a través de la integral o transformada de Fourier. Y fíjense que dada una función f de t, acá, obtenemos su par en función de la frecuencia. Pasamos del campo real a la frecuencia. Si nosotros queremos obtener el comportamiento, por ejemplo, espectral, en cuanto a la frecuencia, cómo se comporta para distintos valores de omega, tomamos la función, la transformamos y sacamos f en función de omega, en función de la frecuencia. O viceversa, en función de la frecuencia podemos ir a una función real, f de t. Bueno, esto se conoce como par de transformadas. Ejemplo. Voy a dejar las expresiones porque es lo que... Les quiero comentar que de esto no hacemos, porque no nos da mucho el tiempo, no hacemos guía de trabajo práctico, simplemente cuando son periódicas, que tienen un trabajo ya de por sí pesado, resolver las integrales y demás. Como esto está tabulado, se trabaja con tabla, pero a los efectos de ilustrar el tema, vamos a hacer un ejemplo simple. Un ejemplito simple. Bueno, vamos a plantear, por ejemplo, una función I de t. A ver, vamos a poner una función, por ejemplo, I de t. I de t. En este caso, esta I es una corriente eléctrica. Esta I de t la voy a llamar I sub 0 por E a la menos una constante K por T. Bueno, esto que está aquí, esta corriente I de t, que es igual a I de 0, para un tiempo mayor o igual que 0. Para t mayor o igual que 0. Esta
tiene esta forma. Esto es un exponencial decreciente. Significa que cuando t vale 0, tengo el valor máximo de la corriente. Cuando t igual a 0, tengo I sub 0. ¿Ven? T igual 0, tengo I sub 0. Y esto decae exponencialmente. Cuando t tiende a infinito, como es un exponencial negativo, tiende a ser 0. O sea, este es un pulso, ¿ven? Que apareció. Pulsito solo, no hay más nada. Entonces, si nosotros vamos al valor de I omega, va a ser igual, que es precisamente esto que tengo aquí. Tengo que reemplazar f de t, aquí en esta expresión, que es igual a esto, e integrar. Por lo tanto, si reemplazo me queda. Bueno, el I sub 0 es constante, lo dejo fuera, I sub 0 la integral. Entre menos infinito e infinito. De E a la menos KT, que es el valor de la corriente, por E a la menos I omega T, diferencial de T, igual. Reemplacé f de t por la corriente dada. Y me queda esta integral. Obviamente vamos a sumar los exponenciales, todo eso, y me va a quedar directamente, sigo acá, I sub 0 por la integral entre menos infinito e infinito, y aquí me va a quedar E elevado a la menos K, E elevado a la menos K, más I omega, todo T, diferencial de T. Bueno, esto entre menos infinito e infinito se va a transformar en I sub 0, la integral entre 0 e infinito. ¿Por qué entre 0 e infinito? ¿Por qué? Les pregunto. Porque t es mayor o igual a 0. Claro, porque este lo consideramos a partir de allí. ¿Sí? Gracias. Bueno, t es diferencial de t. Entonces me va a quedar una integral entre 0 e infinito, que resolviéndola es una e elevado a la un coeficiente por t, ya lo sabemos resolver, y sub 0 dividido K más I omega. Bueno, este sería el I de I omega. O sea, el resultado es este. Fíjense que me quedó algo complejo. Y la corriente I de I omega es igual a esto. Entonces, si nosotros entramos en una tabla con este valor de I omega, podemos encontrar su par, que sería esta corriente. O sea que las O dos si funciones representan a la misma corriente. es un par. Uno tiene que ver en función del tiempo y el otro tiene que ver en función de la frecuencia. Ah, ya entendí. ¿Se entiende? Ahí está el parcito. Entonces, en la tabla que encontramos I de t e I de I omega. O sea, esta F de t y esta F de I omega. Entonces, entrando por un lado o por el otro, podemos encontrar su respectivo par. Bueno, hay otro ejemplo que tengo aquí, que es parecido también, es este. No, bueno, perfecto, por favor. No borro, bueno.
Ahí está, profe. Gracias. Bueno. Si por ejemplo tenemos esta forma, esto es un exponencial que crece hasta aquí y un exponencial que baja hasta aquí. O sea, esto aparece una sola vez en el tiempo y se va. Esta función es de la forma f de t es igual, vamos a ponerle un exponencial, menos a, un coeficiente, y esto es tiempo. Y, ¿cómo se llama? Para que me haga este crecimiento y este decrecimiento, le pongo valor absoluto de t. Entonces, cuando t es negativo, esto se hace positivo y me queda la creciente. Cuando t se hace positivo, esto es negativo y se hace decreciente. Y tengo ese pulso, nada más. Así y así. Bueno, esta, si nosotros la sumergimos en la integral, vamos a calcular la respuesta en frecuencia o la transformación de esta función, su transformada, que va a ser igual, bueno, hay que resolver la integral, ¿cierto? 2a, 2. Yo lo tengo hecho aquí, sobre omega cuadrado más a cuadrado. Fíjense que acá me quedó algo real. Acá me quedó un complejo. Bueno, ¿cómo se resuelve? Integrando, reemplazando directamente en la expresión. Justo la borré, ¿no? Entonces, esto que está aquí también es una transformación. F de J omega es la transformación de F de T. Esta es la transformación de F de T. O que F de T es la antitransformada de F de omega. Bueno, dadas las funciones, esto se tabula. Entonces tenemos la función en el tiempo y su respuesta en la frecuencia. Eso es muy importante, porque mediante un pulso, una función determinada, yo puedo calcular su transformación, su equivalencia en frecuencia, en la frecuencia. Eso se utiliza mucho para analizar cajas negras y demás, en donde yo necesito variar la frecuencia. Necesito que la función me haga un barrido en frecuencia para ver el comportamiento de la caja negra, por ejemplo. Y en función de cómo se comporta, puedo estimar de qué se trata. Con solo un pulso que le ponga la entrada. Bueno, matemáticamente hablando, nosotros hemos visto que para funciones periódicas, de periodo arbitrario, las funciones trigonométricas de Fourier, y para funciones que no son periódicas, que aparecen una sola vez en el tiempo, la transformación de Fourier, o integral de Fourier. Con esto terminamos Fourier. ¿Quedan alguna duda, alguna pregunta? Ustedes cuando estudien sigan obviamente esta clase, con los errores propios de una clase, pero les sirve como guía para cuando vayan a estudiar en los libros que ya les he dado yo, que seguimos siempre. Pero les reitero, el tema es, para completar Fourier nada más, la transformación, dado la escasez de tiempo que tenemos en la materia, no hacemos la parte práctica de esto, porque en definitiva vamos a terminar resolviendo integrales nada más. Entonces, nos quedemos con la parte práctica de funciones periódicas. Y esto sí, estos ejemplos, digamos, si el día de mañana le toca en una evaluación hablar de la transformación, bueno, podemos utilizar ejemplos simples como estos. ¿Está claro? ¿Quieren hacer Sí, alguna profe. pregunta?
Bueno, vamos a hacer algo. Me voy a preparar un café, 2 minutos, y comenzamos con un tema que es ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden. ¿Ah? Nos tomamos 2 minutos nada más, 2 minutitos. Bueno, aquí estamos, nuevo. Vamos a comenzar con
con las ecuaciones diferenciales ordinarias, pero de segundo orden. Bueno. Bueno. Yo pongo acá. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. ahí cambié, a ver. Cambié para, nos veamos. tenemos la, se me acopla todo. Bla, bla. Todo lo que ustedes vieron de ecuaciones ¿se acopla? No. No, profe. A mí se me acopla, a ver. No sé por qué, bueno. Todo lo que ustedes vieron de ecuaciones diferenciales, en cuanto a definición, en cuanto al orden, el grado, condiciones iniciales, soluciones particulares y generales, todo eso, ¿es necesaria alguna revisión? Pregunto. Preferiría que sí, profe, por favor. Bueno. Bueno, ahora voy a volver a... se me acopla, no sé qué pasa. Es porque tiene conectado los auriculares del celu, profe, me parece. Bueno, pero como voy a trabajar con la pizarra, voy a poner acá. Pongo ese micrófono. Voy a desactivar este. Y ahora salgo por... Estoy saliendo por... ¿Usted ahora me escuchan? Está silenciado, dice. Sí, profe, sí lo escuchamos. Sí, profe, lo escuchamos. Bueno. Claro, pero están viendo la pantalla, ¿cierto? No me ven a mí, que estoy hablando. Bueno, no También lo importa. ven. Sí. Bueno, el tema es el siguiente. Aquella función, aquella ecuación que involucre una función f de x, que involucre la variable x, aquella ecuación que involucre una variable, por ejemplo, x, la que estamos acostumbrados a trabajar. Su derivada primera, su derivada segunda, su derivada tercera, su derivada enésima, la podemos expresar matemáticamente como una función
como una función en donde está x, x', x segunda, x sub n. El orden de la derivada n, bueno, ahora voy a decir que es el orden. Esto, que es igual a 0, matemáticamente expresada así, es lo que nosotros llamamos ecuación diferencial. O sea, una ecuación diferencial involucra la variable x y sus derivadas. ¿Está claro eso? Bien. Este n, que yo lo encerré entre paréntesis, que es la forma de indicar cuando es el orden de la derivada, se llama de orden n aquí. Derivada primera, segunda, hasta la enésima de orden n. Ese es el orden de la derivada. Entonces, ¿qué define el orden en una derivada? Precisamente la mayor derivada incluida. Ejemplo, tengo x segunda más 2x prima más 3x igual a 0 o igual a una función x más 2x igual a e a la 3x. Acá tengo un ejemplo en la de arriba que involucra a x y sus derivadas, en donde involucra a la variable x, a su primera derivada y a la derivada segunda. La máxima derivada que aparece aquí con respecto a x me indica el orden. En este caso sería de segundo orden. En este segundo me aparece, por ejemplo, x elevado a la, entre paréntesis, cuarta, que significa que la derivada de orden 4. Por lo tanto, el orden de esta derivada es de cuarto orden. O sea, la mayor derivada que me aparece en una ecuación diferencial me indica el orden. Ahora bien, el grado de una ecuación diferencial, vamos a suponer que esto esté así, elevado al cuadrado. Fíjense en la primera, esta primera, que era x segunda más 2 por x. Y acá queda el cuadrado de x' más 3x. Vamos a suponer que este x esté elevado a la 5, por decir algo. Un ejemplo, ¿no? Entonces, el grado se define como la potencia que tiene la derivada que da el orden. El término de la derivada que da el orden. En este caso, como es de segundo orden, es este. Y este está elevado a la potencia 1. O sea que el grado es 1. Por más que aquí esté elevado al cuadrado y esté elevado a la 5. Potencia 5. Entonces, ¿quién define el grado? La potencia que da el orden a la misma. ¿Está claro? Si yo ahora pongo acá 6, elevado a la 6, ¿cuál es el grado de la segunda? Es de cuarto orden y de grado 6. Bueno. ¿Por qué se llaman ecuaciones diferenciales ordinarias? Otro punto que también ustedes lo tienen que haber visto. Porque dependen de una sola variable. Dependen de una sola variable. Se llaman ecuación diferencial ordinaria, por eso nosotros la sintetizamos como EDO. EDO. Bueno. A ver, vamos a plantear este ejemplo. Vamos a suponer que el espacio que la velocidad la podemos definir como la variación del espacio respecto al tiempo. ¿Ok? Espacio sobre tiempo. Y lo podemos escribir como la derivada. Vamos a llamarle x al espacio
respecto del tiempo. O sea, si varía X, varía el espacio, en un determinado tiempo me da una velocidad. Si yo me voy acá a Punta de los Llanos, que son 100 kilómetros, y tardo 1 hora, la velocidad son 100 kilómetros por hora. ¿Está claro eso? Ahora bien, siempre y cuando vaya a una velocidad constante. Movimiento uniforme. Movimiento uniforme. ¿Qué pasa si varía la velocidad? Ya entra el concepto de quién. Velocidad instantánea. La velocidad instantánea, desde el punto de vista matemático lo vamos a sacar ahora, pero estamos hablando de una aceleración o una desaceleración, porque la velocidad puede aumentar o decrecer. Entonces, acelero o desacelero. Por lo tanto, la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Pero la derivada de la velocidad es la derivada de todo esto. O sea, la derivada de la derivada. Por lo tanto, podemos decir que la aceleración es la derivada segunda respecto del tiempo. Bueno, podemos poner así. Podemos poner así. Derivada segunda de x respecto de t 2 veces o directamente x segunda, que depende del tiempo. O sea, la derivada segunda del espacio respecto al tiempo 2 veces me da la aceleración. O lo escribimos de esta manera. ¿Está claro? Bien. Sí, profe. Muy bien. Entonces vamos a suponer que tenemos planteado esta situación. Tenemos una función que es la aceleración con respecto al tiempo. Partimos al revés ahora. Entonces, si tomamos x segunda respecto del tiempo, igual vamos a suponer a 0. No sé qué me daría ahí. Bueno, poneme que sea igual a 0. La pongo acá. X segunda de t igual a 0. Planteemos una derivada. Esto es una ecuación entonces de segundo orden. Una EDO de segundo orden. Yo lo que quiero encontrar es x de t. Independientemente de la cuestión matemática, x de t, ¿quién sería respecto de esta ecuación de segundo orden? Integral. ¿Cómo? Me va a dar un valor, pero ¿cómo se llama? ¿Cómo le llamamos? A ver. ¿Cuánto vale x? 1. Muy bien. Entonces, x igual a 1, ¿qué es? ¿Cómo se llama de una ecuación? La solución. La solución. La solución. ¿Por qué? Porque es el valor de x que he puesto aquí, me verifica la misma. ¿Cómo se llama x de t? De la segunda de t. La solución. La solución. La solución. Pero en este caso, fíjense lo que pasa. Si yo quiero encontrar x de t, para este caso que es muy fácil, ¿qué operación matemática podemos utilizar? Integral. Sí. Si integramos, me va a quedar la integral de x segunda igual a la integral de 0. Lo hago rápido para... Entonces, la integral de esta segunda me va a quedar x'. Resulta que es una integral indefinida. Por lo tanto, me va a quedar una constante, que la agrupo acá, porque la integral de 0 es 0, pero como es indefinida, la constante pasa al otro miembro, y me queda una constante k. Además, ya sabemos que si x' es igual a k, si yo vuelvo a derivar, la derivo a una constante 0. ¿Se entiende ahí? ¿Lo ven también? ¿Está claro? Sí, profe. Bueno,
¿Y ahora cómo calculo X? Vuelvo a integrar. La integral de K es Kx, más una nueva constante que me apareció en la segunda integración. O sea, que X de t, la solución, es igual a una constante, que yo ahora le voy a poner letra, la que usábamos nosotros en matemáticas. C sub 1 por X más... no, acá, perdón, acá no es X, es T, estoy integrando respecto de T. Lo estaba poniendo mal. Entonces, es una C sub 1 de T más C sub 2. Significa que la solución de la ecuación diferencial de segundo orden es una lineal. Y está perfecto, porque si yo derivo todo esto, ¿cuánto me queda? La derivada. C sub 1, ¿cierto? Si derivo esto respecto de t, me queda C sub 1. Y vuelvo a derivar otra vez, me da 0. Porque es una constante. Quiere decir que esta es la solución. Verifica. Verifica la ecuación diferencial dada. ¿Ok? Bueno. O sea que integrando 2 veces, obtuve estos dos. ¿Quién es C sub 1 y quién es C sub 2? Son las constantes de quién. Participen, che. Las constantes de integración. Las constantes de integración, perfecto. Vale decir que esto es lo que, poniendo cualquier valor de C aquí, siempre que derive 2 veces me va a dar 0. No hay ningún problema. O sea que ¿cuántas soluciones voy a tener? Infinitas soluciones. Un montón. Claro, infinita. Entonces, esta solución recibe el nombre de solución general. En este caso es una recta, para otros valores de C me va a dar otra recta, me va a dar rectas. Todos rectas, familias de rectas. Ahora bien, si yo le doy un valor determinado a C sub 1 y un valor determinado a C sub 2, voy a tener ¿cuántas soluciones? Si yo determino cuánto vale C sub 1 y cuánto vale C sub 2, ¿cuántas soluciones voy a tener? Una solución particular. Una sola solución llamada solución particular. ¿Por qué se llama solución particular? Porque es una sola y se particulariza precisamente por darle un valor a C sub 1 y a C sub 2 determinado. Ahora bien, tengo C sub 1, C sub 2, obtengo la solución particular. ¿Cuánta constante de integración tengo para una de segundo orden? 2. 2. Entonces, el número de constantes de integración va a depender del orden. ¿Está claro? Entonces, estas constantes de integración, matemáticamente hablando, son precisamente por la integral indefinida. Ahora bien, ¿qué representa eso en una ecuación diferencial de un determinado, qué sé yo, de una determinada corriente, de una determinada tensión, de un determinado movimiento? Mecánica, ¿qué significa C1 y C sub 2? ¿A qué le llamamos a C sub 1 y C sub 2? ¿Cómo le llamamos nosotros? ¿No son las condiciones iniciales? Son las condiciones iniciales. Vale decir que condiciones iniciales,
me condiciona el resultado general, haciéndomela particular. ¿Y qué son las condiciones iniciales? Es lo que pasa antes de. Por lo general nosotros trabajamos mucho con funciones en el tiempo. Y siempre decimos, bueno, para un tiempo mayor que 0. Entonces el tema es, ¿qué pasó antes? Un ejemplo que ya lo vamos a ver básico. Una resistencia y un capacitor. Tenemos una llave y aquí una fuente de continua, qué sé yo, más. ¿Entienden ahí el circuito? Sí, profe. Bueno, es muy simple, ¿no? Está abierto así. Si yo lo cierro, comienza a circular una determinada corriente. Si este capacitor estaba absolutamente descargado, se va a cargar a la corriente, con la corriente se va a cargar a la tensión que tengo acá, como es continua, hasta que el potencial en este punto sea igual a este, no haya diferencia de potencial y termine haciendo que la corriente sea 0. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Esto es el ejemplo de hoy. Tiene un valor pico y se hace 0. Miren cómo vemos los dos ejemplos. Bueno, ¿qué pasa si antes de cerrar la llave en el tiempo t igual a 0, antes de ese tiempo, yo lo cargo al capacitor? Lo cargo, vengo con una fuente y aplico acá una determinada carga. Lo cargo. Esto estaba abierto y lo cargo. Ustedes saben que cargar un capacitor es darle una determinada carga y me queda un determinado potencial. V sub C. Que tiene que ver con la carga sobre C. Algo así era, ¿no? No me acuerdo bien la expresión, pero era algo de la carga sobre la capacidad. Bueno, entonces, revísenla en esta expresión. Por la duda, revísenla porque no sé si... Pero está relacionado. Entonces, vamos a la cuestión esta. Si este capacitor está cargado, cuando yo cierro la llave acá, esto trabaja aparece como una fuente de alimentación, porque es la carga que tiene el capacitor. Modificándome la corriente. Como si ya no va a ser, porque tengo esta fuente y esta fuente. Ya la corriente, la tensión aplicada no va a ser esta sola. Y no me aparece otra fuente también aquí. Eso me modifica la tensión sobre la resistencia y la corriente me varía. Conclusión, la corriente, que es mi solución, varió. Y se transformó en particular dependiendo de la carga que tenga el capacitor. Por lo tanto, la carga que tiene el capacitor es una condición inicial. Esas son las condiciones iniciales. Si es 0 es una cosa, si tiene un valor acá de tensión está cargado es otra. Lo mismo una bobina. Estoy hablando de capacitor y bobina porque son los elementos activos, ¿no? Perdón, reactivos. El activo es la resistencia que no me la almacena la energía. Puede ser una bobina también, que dentro de su campo, ¿cómo era esto? Dentro de su campo concatenado, no, qué sé yo. Esto puede llegar a ser el secundario de un transformador. Entonces, esto puede estar abierto. Vamos a poner una resistencia aquí, una fuente también, y ahí va. Si este es un transformador, el secundario es un transformador que es una bobina. Si
Esto también está abierto, no circula ninguna corriente, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si está conectado? Quiere decir que acá hay una corriente inducida dentro del campo magnético. Se induce una corriente, modificándome la corriente cuando yo cierro la llave acá. Esto también es una condición inicial. ¿Se entiende? Por eso siempre cuando nosotros planteamos estos circuitos y todo lo demás, siempre tenemos que aclarar cuál es la condición inicial. Vamos a suponer que estemos trabajando con corriente, decimos, bueno, la corriente en el instante cero es igual a cero. Esto es matemáticamente una condición inicial. La corriente en el instante cero vale cero. O la corriente en el instante inicial vale 0,001 miliamperes. Por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo obtengo la solución general, volviendo a este ejemplo de la aceleración, puedo calcular C1 y C2. Miren, yo voy a decir que el espacio en el instante cero era igual, no había recorrido nada, cero. Pues vamos a darle un valor, Bueno, vamos a poner cualquier dos, una constante cualquiera. Y que X', que sería la otra, la anterior a esta, en el instante cero es igual a 1. Vamos a suponer que sea así. Estoy poniendo dos cosas hacia al azar. Entonces, tomo la ecuación, la solución general. Esta es la solución general. Tomo la solución general, reemplazo. En t igual a 0, x de 0 vale 2. 2 es igual. C sub 1 por t que vale 0. Más C sub 2. ¿Está bien? Y acá tengo que C sub 2 igual a 2. Luego tomo la solución particular, la derivo. Al derivarla, me queda C sub 1. Reemplazo x' en 0, x', para cualquier valor de t en 0. Aquí yo le puse que vale 1. Bueno, esto va a valer 1. ¿Sí? Que va a ser C sub 1. De esa forma digo, C sub 1 igual a 1 y C sub 2 es igual a 2. El resultado final es que x de t es igual. C sub 1 igual a 1, queda t, más C sub 2 que vale 2, bueno, un ejemplo, ¿no? Y fíjense cómo ya desaparece C1 y C2 y me queda solamente la solución particular. O sea, en general, una ecuación de segundo orden tiene dos soluciones. Planteada así, en función de las constantes, se llama solución general. Dándole valor a través de las condiciones iniciales, la particularizamos. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas condiciones iniciales necesitamos para una solución particular? ¿De una de segundo orden? 2. Bueno, lo que hemos visto es una introducción, ¿sí? Y lo que hemos hecho, sin querer, en la primera integrando, ese es el concepto. Integrando obtenemos la anterior. Una función derivada, si integramos una vez, vamos a la derivada anterior. Y así. Bien. Entonces, en función del orden, vamos a ver ecuaciones diferenciales de primer orden, en la cual el primer método de resolución se llama variable separable, que consiste en, como la definición lo dice, en poner en ambos miembros, en un miembro, por ejemplo, todo lo referente a una variable y en el otro todo lo referente a la otra variable. A ver, voy a fijarme en algún ejemplo de un libro de una ecuación diferencial de una variable.
Bueno, acá tengo una ecuación diferencial. Y lo que vamos a aplicar para hablar de ecuaciones diferenciales de primer orden, lo que se conoce como variables separables, que es para resolver esta ecuación diferencial. Entonces yo voy a tratar, mediante álgebra, llevar a un miembro todo lo que tenga que ver con una variable y al otro miembro todo lo que tenga que ver con otro. Siempre y cuando nosotros podamos escribir esto, siempre y cuando nosotros podamos hacer una suma de dos términos en las cuales cada uno de ellos depende de una sola variable, la podemos separar. Lo podemos hacer. Hay funciones, obviamente, que no se puede aplicar esto y no la podemos resolver por el método de variables separables. Entonces, veamos este caso. El I' lo voy a escribir de otra manera, también válida, que es como la derivada de I respecto de X. El I' lo voy a escribir como la derivada de I respecto de X, por 1 sobre I, menos 1 sobre X más 2, igual a 0. Entonces, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Este menos 1 sobre X más 2 lo voy a pasar al segundo miembro. Y me va a quedar la derivada de I respecto de X por 1 sobre I igual a 1 sobre X más 2. O sea, esto que está negativo pasa al segundo miembro positivo. Y este diferencial de X pasa al segundo miembro, quedándome la derivada de I sobre I va a ser igual a 1 sobre X más 2 diferencial X. ¿Ven? Este de X lo pasé acá. Y ahí pude separar ambas variables. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Para resolver, integro. Integro. Son integrales indefinidas, recuerda. Integro respecto de I, integro respecto de X. Por lo tanto, la primitiva de 1 sobre I es el logaritmo natural de I, más una constante, más C, igual. ¿Por qué más C? Porque es una integral indefinida, y una integral indefinida tiene infinitas soluciones. ¿Recuerdan? Porque C puede tomar cualquier valor. Bien, del otro lado, en el otro miembro, tengo 1 sobre X más 2, que es un logaritmo de X más 2. Si lo resolvemos, es un logaritmo de X. Más una constante. Más una constante K. Porque esta constante K es de integrar esta. Y esta constante C es de integrar esta. Son dos constantes. Lo que vamos a hacer nosotros es juntar estas dos constantes en una sola. Porque si esta pasa allá, se suma o se resta con K y me queda una sola. Entonces, esto me va a quedar. Logaritmo de I es igual al logaritmo natural de X más 2 más una constante P. P, cualquier letra. Yo tengo que encontrar, como todo esto era I en función de X, tengo que encontrar la solución I en función de X. Bueno, acá lo que conviene hacer, en este caso, como este P es una constante, y tengo logaritmo por todos lados, este P conviene considerarlo un logaritmo ¿de qué letra? De una letra que sea de Q, qué sé yo. P lo considero logaritmo de Q. Q es una constante, sigue todo siendo una constante. ¿Y por qué lo pongo así? Porque me queda para poder resolverlo, para que me quede un logaritmo de una suma. Me queda el logaritmo de X más 2
más el logaritmo de Q. La suma de dos logaritmos era el producto. Me queda, ¿por qué lo transformé en logaritmo? Para poder resolver así, ¿ves? Para poder ponerlo dentro del logaritmo. ¿Se entiende? Bueno, y me quedan dos logaritmos que se cancelarían. No es que se cancela, sino que el logaritmo de y igual al logaritmo tanto, me va a quedar que y es igual a x más 2 por q. Y ahí está la respuesta. Entonces, ¿cómo resolví esta ecuación diferencial de primer orden? El primer método que aparece en el análisis de ecuaciones diferenciales ordinarias es variable separable. O sea, separo e integro. ¿Listo? Bueno, la clase que viene empezamos ya a complicarla. Vamos a seguir trabajando con ecuaciones diferenciales de primer orden, pero ya van a aparecer otra manera de resolverlo. Hasta llegar a, bueno, vamos a ver la ecuación diferencial lineal de primer orden y después vamos a entrar en ecuaciones de segundo orden, ¿sí? Completa e incompleta. Y eso lo vamos a llevar después a una aplicación concreta de la parte eléctrica y la parte mecánica. De 10, profe. Vamos a ver movimiento de una masa con un resorte, la suspensión de un auto, ¿no? Van a ver que eso se transforma en ecuaciones diferenciales de segundo orden. Interesante. Bueno, nada más por hoy. Ya entramos otra vez de a poquito en ritmo. Y vayan haciendo la práctica con Guillermo. Y cualquier duda me mandan a través del grupo lo que necesiten. De Estamos 10, hablando de profe. matemática para ingenieros. Bien, profe, Ok. gracias. Bien, profe. Muchas Chao, gracias. Chao, chicos, profe. nos vemos. Corto la grabación. Chao, profe, hasta la Nos próxima. vemos, profe. Chau, chau.